Shabbat, Shalom, amados, conectados con ustedes desde los montes del Valle Curacaví en Chile, servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día de encontrarse con el Padre para poder oír de su palabra, conocer claramente de todo lo que Él tiene preparado para nosotros y, bueno, obviamente damos inicio a este tiempo especial con ustedes, recordándoles que pueden adquirir de forma absolutamente gratuita escribiéndonos a nuestro correo o bien haciendo el contacto a través de la página de Facebook, ¿no es cierto?, que usted quiere adquirir estos ejemplares que son gratuitos, partiendo claramente por el primer libro, que es el resumen de la Escritura, de principio a fin, conociendo la vida eterna actualizada, porque claramente usted bien sabe que cada cierto tiempo el Padre nos va hablando ciertos detalles que vamos adquiriendo, o sea, le vamos agregando, no adquiriendo, sino que vamos agregando, ¿no es cierto?, a estos libros, no solamente a este, también al siguiente libro de estudio, que es ya para personas maduros y para ministros, que es Luz en medio de las tinieblas, que también ya está actualizado claramente porque van llegando más niveles de revelación, los cuales van en algunos temas que se van agregando y va tomando claramente más peso, más revelación, más entendimiento y conocimiento del mundo espiritual y claramente de lo que nos pasó, lo que está ocurriendo y lo que nos va a ocurrir, porque bien usted sabe que están los tres tiempos incorporados en toda la Escritura, el pasado, el presente y el futuro. Así que, dicho eso, vamos a entrar en tema de hoy día, en este hermoso Shabbat, día en que el Padre se reúne con sus hijos, día que Él consagró y Él apartó justamente para poder reunirse con sus hijos, para reeducarlos claramente, para poder agrandar más todavía su entendimiento y su conocimiento espiritual y claramente para poder llegar a ser, tal como dijo Rav Shaul, a la altura del varón perfecto, que vendría siendo claramente la imagen y semejanza del Padre, quien la representó y la manifestó físicamente en medio nuestro, claramente nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Bueno, las semanas anteriores hemos estado revisando las familias de reino, ustedes bien recuerdan, la semana anterior continuamos de alguna forma con el mismo tema, pero enfocándolo claramente en el varón cuando hablamos con respecto al tema de Cohen, ¿no es cierto?, el servidor. Y claramente un Cohen, un servidor, es una persona que está sujeta a una autoridad. Esa autoridad claramente es nuestro Padre Celestial, el cual vino justamente a enseñarnos cómo teníamos que ser hijos. ¿Y eso cómo lo hizo? A través de encarnarse en la figura de Yeshua HaMashiach. Ahora, una de las cosas que hoy día vamos a revisar, algo que está muy fuerte sonando en Israel, indistintamente del conflicto de Medio Oriente, de todo lo que ya conocemos a través de las noticias, es algo que ya viene sonando hace bastante tiempo. Es con respecto a la reconstrucción del tercer templo. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Mire, hay tantas opiniones, por decirlo de alguna forma, divididas en relación al mismo tema, algo claramente que nosotros tenemos nuestra postura conforme a lo que está escrito, pero hay otras personas que por lo visto, no sé si no tienen el conocimiento de lo que la Escritura dice en relación a este tema, o bien lo hacen por causa de la misma ignorancia de una manera emocional. ¿A qué quiero dirigirme? ¿A qué me quiero referir? Nosotros hemos conocido y hemos sabido a través de personas de Israel de que hay comunidades cristianas claramente que están aportando, que están financiando justamente esta nueva reconstrucción del tercer templo. ¿Y por qué lo digo así? Porque claramente el colectivo judío, el colectivo israelí, obviamente está enfocado en ese tema, pero las comunidades cristianas a nivel internacional, lo más probable, parte de Estados Unidos, lo más probable están aportando financieramente para que esto también se pueda lograr. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta, vuelvo a repetir, que hay cosas que parece que no están conocidas, no están comprendidas o realmente son niveles de ignorancia que son abrumadoras, porque claramente la Escritura a nosotros nos habla con respecto al tema de un tercer templo, pero literalmente no obedece a un tercer templo, ¿no es cierto?, físico. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Ahora, ¿existe la construcción de un tercer templo físico fuera de la voluntad del Padre? Sí. También eso lo vamos a ver y es por eso que es importante comprender las Escrituras, algo que justamente Mashiach hizo con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, con los primeros discípulos, los primeros talmidim, ¿no es cierto?, que tuvo Mashiach, que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender el Tanaj.
Algo que nosotros en estos tiempos, en estos años, hemos experimentado de igual manera. Entonces, aquí vamos a ver algo con respecto al tema de lo que viene siendo el Mishkan, lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que fue tabernáculo, dicho, ¿no es cierto?, en latín. Se lo digo al tiro, porque la palabra tabernáculo no es hebrea, claramente. La palabra original vendría siendo una suká. Sí, todas esas cosas las vamos a revisar hoy día. Eso lo vamos a revisar hoy día. Pero el punto está que finalmente llegamos a lo que nosotros conocemos hoy día como el templo, ¿no es cierto? Algo que físicamente desarrolló, ¿no es cierto?, primeramente en su corazón el rey David, ¿no es cierto?, el cual no le fue permitido hacerlo porque lo iba a hacer su hijo Salomón, ¿no es cierto?, Shlomo, ¿no es cierto?, que vendría siendo el sucesor de David a niveles de reino, y él iba a edificar justamente el templo, conocido también como el Mikdash. Hablamos del Mishkan en el desierto y el Mikdash en el templo. La palabra templo, literalmente, o santuario, que es la otra manera de decirlo, vendría siendo Mikdash. ¿Ya? Ahora, todo esto lo vamos a revisar hoy día y hay mucha información, hay mucha revelación que se va uniendo y usted lo va a lograr entender a qué se refiere esto que está hoy día tan fuertemente en Israel. Ahora, algo importante, dejarlo así subrayado, es que conforme el rabinato, los rabinos dicen que la llegada de Mashiach, del Mashiach, ¿no es cierto?, va a ser una señal irrefutable porque lo primero que lo va a hacer es la reconstrucción del tercer templo y va a haber paz mundial. Amados, eso es lo que rezan de hace siglos digamos, toda la cultura rabínica. Y es por eso que también una de las cosas que le produce un tropiezo literalmente al judaísmo, el no poder reconocer a Yeshua como el Mashiach, es que esas cosas que las han puesto como pilares fundamentales de la era mesiánica, por decirlo de una manera, no se ha cumplido. Por lo tanto, ese Yeshua que estuvo hace 2000 años atrás no lo es. ¿Por qué? Porque resulta que más encima destruyeron el templo y tampoco hay paz mundial. Ahora, el punto es lo siguiente, la llegada de Yeshua en su época no tenía que reconstruir ningún templo porque el templo estaba de pie. Entonces usted puede dar cuenta que hay cosas que se contradicen en sí mismas, porque si efectivamente Yeshua es el Mesías, ¿no es cierto?, que nosotros bien sabemos que lo es, pues si fuese el Mesías, ¿qué reconstrucción de templo tiene que hacer? Si el templo estaba en pie, tanto así que él fue ¿a dónde a predicar? Amados, ¿a dónde fue a predicar? Fue al templo. Entonces, hay muchas cosas que se contradicen y usted se puede dar cuenta cómo los hijos de la serpiente hoy día, que están dentro justamente del rabinato de Israel, cómo confunden y mezclan las cosas para que finalmente se crea lo que ellos dicen. Ahora, no sé si esto les suena a religión, mandamientos de hombre, ¿se da cuenta? O sea, 2 más 2 son 4. Entonces, aquí hay muchas cosas que se contradicen. Ahora, hay sí un pasaje donde dice, ¿no es cierto?, en Isaías, de que se va a sentar el león con el cordero, va a haber paz en mi santo monte, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Por eso habla de la tercera semana. No está hablando de esta segunda semana que estamos nosotros en este momento. Habla de la tercera semana de la creación. La primera fue toda la creación. La segunda semana es la que estamos viviendo. Y la tercera semana viene posterior al gran Shabbat o el Shabbat Hagadol, que vendría siendo el segundo Shabbat que se va a celebrar después del primero que el Padre celebró después de los 7000 años de construcción o 6000 años de construcción de toda la creación. Y el séptimo reposó, que corresponden a 1000 años. Ahora, esos 1000 años están por delante, que vendría obedeciendo a la segunda semana que estamos viviendo, porque estamos cerca del año 5000, 6000 y fracción, ¿no es cierto? Próximos a entrar al año 7000. Es decir, 14000 años desde el día 1 en Bereshit, capítulo 1, verso 1, ¿no es cierto?, donde aparece el primer día. Entonces, dicho eso, usted se podrá dar cuenta de que sí, hay muchas cosas que deben de ocurrir, pero el punto es lo siguiente, que la paz mundial, como lo dicen los rabinos, obedece a esa tercera semana que viene a la vuelta de la esquina, posterior al gran Shabbat, o conocido religiosamente como el milenio, ¿no es cierto? Después de eso, claramente, se va a hacer cumplimiento de Isaías, donde él dice que va a estar el león con el cordero conjuntamente, el niño, el recién destetado, ¿no es cierto?, va a jugar en la cueva del áspid, etc. Y eso lo dice no solamente en un
solo pasaje, sino que después lo vuelve a repetir, ¿no es cierto?, más adelante al final del libro que él tiene. Entonces, hay muchas cosas que si nosotros se lo mostramos a los rabinos, decirles, pero es que aquí dice, esto no ha ocurrido todavía, esto está por ocurrir. ¿Y sabe lo que está por ocurrir? La tercera semana obedece a cielos nuevos y tierra nueva. Usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no es cierto? Y ahí es donde justamente ve descendiendo a la Jerusalén celestial, etc. Ahí usted se puede dar cuenta, estamos hablando de eso, tercera semana de la creación. Entonces, si los rabinos, usted se puede dar cuenta hasta qué punto están entendiendo o hasta qué punto están confundiendo a nuestros hermanos judíos, ¿no es cierto? Aquí hay un tema de responsabilidad absoluta. Ahora, ¿por qué estoy tocando estos temas? Porque para poder entender a lo que viene siendo el tercer templo, que es lo que está convocándonos hoy día para entender, les digo una cosa, el tercer templo sí ya fue levantado. Y ojo, y dijo una cosa, atención, está en construcción. Tú me dices, pero ¿cómo es posible? A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, le vuelvo a repetir, el tercer templo literalmente está ya construyéndose y se construyó hace ya 2000 años y está en construcción todavía hasta el último día antes del sonido de shofar. ¿Sí? Así es. Y eso lo vamos a ver con la Escritura. Por eso vamos a hacer algunos repasos y vamos a revisar algunas cosas que son fundamentales. Y aquí los quiero llevar, no vamos a ir a la Escritura literalmente. Si quiere usted puede ir avanzando, irse a Primera de Crónicas, capítulo 22. Deje su Escritura, su Tanaj, en Primera de Crónicas, capítulo 22. Ahí vamos a leer un pasaje que nos va a amplificar aún más todavía todo lo que vamos a enunciar. Pero yo lo quiero hacer, quiero que haga memoria usted, ¿no es cierto? Había un templo, había un Mikdash en Edén, cuando Adán y Eva fueron hechos, estoy hablando de Bereshit, Génesis. No, ¿no es cierto? ¿Había algún Mikdash, un templo posterior a Adán? Estamos hablando de la época de, qué sé yo, de Enoc, para que hablamos más adelante, ¿no es cierto?, cuando viene Noah, ¿no es cierto? ¿Para qué seguimos avanzando en relación a lo que viene siendo Abraham? No hay templo. Templos o lugares, ¿no es cierto?, idolátricos, que ese es otro tema, sí existían. Pero estamos hablando de este templo, que vendría siendo el templo de Elohim, el templo del Padre. Eso no existía. Había una relación con Adán, de tú a tú. El Padre bajaba a la brisa de la tarde a conversar con Adán, a enseñarle, a instruirlo para ver cómo le había ido en el día, ¿no es cierto?, para establecer una relación de amor con sus hijos, una relación que lo iba a llevar a tener el entendimiento y el conocimiento de las cosas que estaban por venir. Tanto así, y se lo digo, el Padre le mostró, tal como también lo hizo con Moshe, le mostró a Adán todo lo que se venía por delante en el territorio donde él estaba, porque recordemos que Edén técnicamente viene obedeciendo al territorio de Israel, la nación. La nación de Edén corresponde al territorio de Israel, a la nación de Israel completa, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, conforme a la promesa que el papá le entregó a Abraham. ¿Ya? 2. El centro neurálgico del poder y de la autoridad y del gobierno, ¿dónde está concentrado en Israel? En el monte, ¿no es cierto?, santo, en Jerusalén, ¿no es cierto? Ahora, ese lugar geográfico, literalmente ahí estaba, conforme a las coordenadas que nos da Bereshit, ¿no es cierto? Pregúnteme qué estaba ahí. ¿Qué estaba ahí? Ahí estaba el paraíso, conocido por nosotros como el jardín del Edén, ¿no es cierto? El paraíso estaba literalmente en ese sector. Entonces, cuando el Padre le muestra a Adán todo, porque se lo muestra, es cosa de entender lo que está en la Escritura, le muestra todo lo que se venía por delante, todo lo que iba a hacer con él, claramente le mostró la ciudad. Le mostró la ciudad. Él sabía, él veía lo que iba a ocurrir el día de mañana, pero para eso tenía que tener hijos que le ayudaran a hacer todo lo que había que hacer. Y eso lamentablemente, eso usted bien sabe, nunca ocurrió.
Pero ¿de qué sabía que iba a haber un lugar, una ciudad, donde te iban a avisar todos? Porque desde ahí iba a salir justamente la Torá, algo que después Isaías, siglos y siglos y siglos después, escribe, iba a salir la Torá para todo el planeta, porque recordemos lo siguiente, el reino, el Malhut, sí o sí se estableció con Adán y con Eva. ¿Fue robado? Sí. Y por causa de eso, claramente todo el diseño del gobierno global, original, por parte del reino de los cielos, se truncó, se quebró, se estorbó. Entonces, ¿qué ocurre? El reino siempre estuvo con su sede, por decirlo de alguna forma, ministerial o de gobierno, siempre fue en el monte Kadosh, en el monte Moriah, el monte donde hoy día está construido lo que vendría siendo Jerusalén, y está ahí todavía los vestigios de lo que vendría siendo la plataforma donde estaba el templo de Salomón, que después fue reconstruido en los tiempos de los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entendemos eso, claramente hay un tema que, digamos, de alguna manera se ha manipulado, porque lo que el Padre ha buscado desde un principio es que nosotros, quienes somos sus hijos, volvamos a la imagen y semejanza, no otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podamos establecer su Malhut, su reino acá abajo en la tierra, pero cuando primeramente yo haya pasado por el proceso de que el reino me haya invadido a mí. Eso, Rab Shaul, ¿cómo lo dice? Dominio propio, es decir, santificación. Cuando yo entro a los niveles de madurez, que fue lo que vimos hace un rato atrás, ¿no es cierto?, hasta la altura del varón perfecto, es decir, al varón maduro, eso viene siendo la imagen y semejanza al Padre, porque yo estoy teniendo una imagen y semejanza conforme a mi Rey, a Yeshua HaMashiach. ¿Se fija? Entonces, cuando entendemos esto, claramente después, cuando pasan todas las cosas que nosotros conocemos después desde Abraham, de Isaac, de Jacob, llegando a Mitzrayim, a Egipto, quedándose ahí, ¿no es cierto? Él muere en Mitzrayim, ¿no es cierto? Pasan 430 años cuando durante ese proceso, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, nuestra nación, entra ya oficialmente en un cautiverio, ya estaba claramente bajo un sistema tiránico, lo cual implicaba claramente que estaban en una esclavitud. O sea, ellos ya no estaban viviendo en libertad, estaban viviendo bajo esclavitud. Entonces, dejan de ser libres y entran a un cautiverio estando en el mismo territorio, ¿se puede dar cuenta? O sea, finalmente quedan cautivos, claramente, y no, digamos, porque los fueron a hacer cautivos, ellos quedaron de forma totalmente distinta, usted bien sabe. Pero se transforma su vida a una vida de esclavitud. El Padre nos saca de ahí, nos lleva justamente a los pies del monte Sinaí, donde nos entrega justamente su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, conocida como Torá. Entonces, de ahí en adelante, el Padre, ¿qué es lo que hace? Estando en el desierto, voy a habitar en medio de mis hijos, en medio de mi pueblo, y por eso usted puede ver que hay una distribución muy precisa y muy exacta, donde tenemos justamente los 4 puntos cardinales, la ubicación del tabernáculo, luego voy a explicar eso, ¿no es cierto? Y tenemos 3 tribus al norte, al sur, al este y al oeste, usted lo sabe. Las 12 tribus distribuidas en los 4 costados claramente del tabernáculo. Ahora, curiosamente, digo yo, de alguna manera, de forma, para ejemplificarlo, hay 4 lados. La pregunta, el nombre del Padre, ¿cuántas letras tiene? 4 letras. Y curiosamente vemos que están distribuidas las 12 tribus en 3, 3, 3 y 3. Ahora, bien sabemos nosotros que el Padre nos hizo a su imagen y semejanza, y resulta que Él nos hizo a nosotros con espíritu, alma y cuerpo, es decir, 3 dimensiones, las cuales tienen que ser puras, tienen que estar en Kedushá, en santidad. Curiosamente vemos que son 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus y 3 tribus. Las 3 mismas dimensiones donde está el espíritu, el alma y el cuerpo representada en cada una de las tribus, y mostrando que tienen que estar impregnadas de pureza, santidad, de gobierno y autoridad. ¿Por qué? Porque lo que está en el corazón de las 12 tribus de Israel vendría siendo justamente la casa del Padre, conocido como el tabernáculo, lo cual originalmente la palabra no es tabernáculo, y ahí quiero entrar ahora en este tema, es una suká. Sí, claramente es una suká. Usted bien recuerda que de aquí, ojo, atención, estamos próximos ya, de aquí
unos meses, un par de meses más. Ya estamos entrando al 7º mes, estamos ya finalizando el 5º mes, estamos próximos a entrar al 6º y luego entramos al 7º mes donde encontramos las 3 últimas fiestas. Y la última fiesta viene la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto? Pero también, ¿cómo se le conoce? La fiesta de los tabernáculos. Entonces, eso que me está diciendo que claramente la palabra tabernáculo originalmente para lo que vendría siendo el lugar de reunión con el Padre no era tal, sino que era una sukkah. Pero bien nosotros conocemos que es el Mishkan. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el Mishkan y la sukkah? La sukkah es una habitación transitoria, pero el Mishkan es una habitación permanente. Esa es la diferencia. Es la misma sukkah, pero no es considerada en que sea por un momento. Es para siempre. Porque el Padre quiere habitar, tal como lo hacía con Adán en su principio, en un inicio, donde estaba con sus hijos, ¿no es cierto?, con Adán y con Eva, y él podía conversar con ellos a la brisa de la tarde, mirar la creación, ver todo lo que estaba y lo que no conocía él, el Padre se lo enseñaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted entiende un poco eso, se va a dar cuenta que el diseño de Padre no ha cambiado y no va a cambiar, porque el Padre lo que quiere es estar con nosotros. Eso que implica que irradie su amor, irradie su kedushá alrededor nuestro para santificarnos. Algo que sí ya ocurrió claramente para la fiesta de Shavuot con la llegada del Ruach HaKodesh. Pero observe lo siguiente. Mashiach, ¿dónde estaban ubicados? Cuando estaba Mashiach, ¿dónde estaban ubicados sus talmidim? Lejos, por allá, y lo venían a ver. No, cohabitaban juntamente con él. Entonces, los niveles de kedushá, de impartición que producía justamente el rey con sus discípulos, claramente era una cosa de otro mundo, literalmente hablando. Tanto así que los discípulos podían transportar justamente también el mismo poder que ellos veían con Mashiach, cuando ellos intentaban hacer justamente lo mismo. Usted se puede dar cuenta, o sea, su maestro le estaba enseñando no solamente Torah, sino que le estaba mostrando también el poder que había en el reino de los cielos para poder traer libertad a los que estaban en cautiverio acá abajo en la tierra. Entonces, usted se puede dar cuenta que la dinámica, el diseño no ha cambiado y no va a cambiar, porque el Padre lo más que anhela es tenernos cerca. Entonces, ¿qué ocurre? Este tercer templo estoy mostrando un poco el tema de la historia, ¿no es cierto? Luego vemos, ¿no es cierto?, que tenemos que originalmente la palabra es una sukkah. Y esa sukkah, ¿no es cierto?, se transforma de sukkah a un mishkan, porque no es una habitación transitoria, sino que una habitación permanente. La palabra tabernáculo es una palabra que viene de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque la palabra tabernáculo, que es una palabra latina, ¿no es cierto?, del latín, obedece a tabernaculum, ¿ya? Y ese tabernaculum, para ellos lo traducen de esa forma porque tabernaculum, para la mentalidad latina o la mentalidad romana, corresponde a tiendas de campaña. Entonces, de alguna forma, entendieron que la sukkah, ¿no es cierto?, era como una tienda de campaña y de alguna manera, sí o sí, porque claramente el pueblo de Israel tuvo que ser también un pueblo militar en su momento, ¿no es cierto? Pregúntele a Josué qué es lo que hacía justamente con el resto de la nación cuando tenía que ir avanzando. Y no estoy hablando puntualmente del libro de Josué. Durante el periodo de tiempo que estuvieron en el desierto junto con Moshe. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta que la palabra sukkah originalmente para una habitación transitoria es correcta. Pero esa sukkah, que también era una sukkah, pero el propósito de esa sukkah era distinto. Era una habitación permanente, no transitoria. Y esa palabra se transforma de sukkah a mishkan. Luego de eso, vemos cuando lo hace justamente oficial ya, estando en el territorio de Canaán, ¿no es cierto? Cuando ya está oficializado el territorio donde se va a construir justamente el templo o el Mikdash, ¿no es cierto? Es ahí donde ya cambia el nombre a la palabra oficial de templo o santuario, por decirlo de alguna forma. Y ahora sí vamos a entrar justamente a la Escritura y vamos a revisar, ¿no es cierto?, lo que pasa en Primera de Corintios, capítulo 22, verso 7. Primera de Corintios, capítulo 22, verso 7, dice así: Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Yahweh, mi Elohim. Mas vino a mí
palabra de Yahweh diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de Shalom. Porque yo le daré Shalom de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Shlomo. Que ahí viene la palabra Salomón, ¿no es cierto?, traducido al español. Lo cual significa su Shalom. Shlomo o Salomón significa su Shalom, su paz. Y vuelvo a repetir lo que hice un poquito más arriba. Porque yo le daré Shalom de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, aquí viene el nombre, por tanto su nombre será su Shalom, es decir, Shlomo, ¿ya? Y yo daré Shalom y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién? Shlomo. Y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. La pregunta, ¿esto ocurrió efectivamente? Sabemos que no. Entonces, ¿será que dentro de esta declaración también hay una lectura profética? Observe, veámoslo nuevamente. Verso 10 de Primera de Crónicas 22. Dice, él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Yo, cuando estoy leyendo esto, estoy viendo a Mashiach aquí. Estoy viendo a Yeshua HaMashiach. Escuche, dice aquí claramente, él edificará casa a mi nombre. Yo le pregunto, ¿acaso nosotros no somos el templo de Mashiach? ¿No somos el templo del Padre? ¿Acaso su Ruach HaKodesh no habita en nosotros? ¿Acaso no está escrito que nosotros somos el templo? ¿No es cierto? ¿Y acaso una cosa, Mashiach finalmente no viene a atraernos de vuelta al Padre, es decir, que su Ruach HaKodesh habite en nosotros? Todo eso lo vamos a ir revisando a través de la misma escritura, pero fíjese lo siguiente, si efectivamente esto es así, miren los detalles. Él edificará casa a mi nombre, es decir, ahora todos los quienes somos justamente Talmidim de Mashiach, somos el templo porque en nosotros hoy día habita el Ruach HaKodesh. Segundo, él me será a mí por hijo, ¿acaso no es hijo de Elohim Yeshua HaMashiach? Correcto. Y yo le seré a él por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Acaso Mashiach no trajo el reino, el Malhut, Hashemain, sobre el planeta y es para siempre? Exactamente lo mismo. O sea, las mismas tres condiciones los tiene Mashiach. Yeshua más encima, aquí hay una cosa. Aquí quiero decir en el verso 11 para ir cerrando acá este pasaje. Ahora pues, hijo mío, Yahweh esté contigo, David hablando con Salomón, ¿no es cierto? Yahweh esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Yahweh tu Elohim, como él ha dicho de ti. Eso es lo que nosotros conocemos de lo que pasó con David y con Shlomo, con Salomón. Pero aquí en este verso, en el verso 10, está entrevista, ¿no es cierto? Está, por decirlo de alguna forma, oculto proféticamente lo que efectivamente Yeshua HaMashiach iba a hacer con nosotros. Ahora, observen lo siguiente, miren todos los paralelismos que existen con respecto a Salomón. Yeshua es el príncipe de Shalom, Sar Shalom. Sin embargo, Salomón tiene una paz, un Shalom que el Padre da, ¿no es cierto? Pero Mashiach es el príncipe de Shalom. Él es el que edifica claramente el templo definitivo. ¿En dónde? En nosotros. Él es el hijo de Elohim, claramente, y claramente Él es el rey eterno sobre Israel y sobre su Malhut, ¿no es cierto? Y ese reino no tiene fin. Entonces, todavía no estamos terminando el tema, estamos en la mitad del tema. Ahora, observen lo siguiente, aquí hay características proféticas de lo que efectivamente Yeshua HaMashiach iba a hacer en el futuro. Y claramente acá está literal todo como iba a ocurrir. Iba a edificar templo, iba a ser claramente hijo, y el trono iba a ser afirmado para él. Y eso no está ocurriendo con Yeshua HaMashiach, absolutamente. Entonces, ahora vamos a seguir avanzando a Ezequiel capítulo 37,
verso 26, y vamos a ir revisando algunas cosas en relación al templo. Hablamos de Salomón, porque había que hablarlo, porque claramente Salomón fue responsable, ¿no es cierto?, en edificar, erigir, ¿no es cierto?, el primer templo conocido de esa forma, ¿no es cierto? Y aquí hay una cosa que quiero dejar también entre dichos, y dejarlo porque es un acontecimiento, escuche muy bien esto, un acontecimiento que ocurrió este mes, en este quinto mes. El día 9 de este quinto mes hay un luto nacional en Israel. Eso ya fue. El 9 de este quinto mes, ya no estamos en el día 9 claramente, el día 9 ya ocurrió y hubo luto, hubo un día de ayuno, de tristeza en Israel. Hay muchas prohibiciones en ese día. ¿Y por qué ustedes me dirán? Porque curiosamente, y esto lo digo curiosamente porque es una cosa que no tiene forma de que pueda coincidir tan precisamente, resulta que la destrucción del primer templo, el templo que justamente estamos aquí viendo el proyecto de la edificación, la destrucción del primer templo, el templo que hizo Salomón, fue el 9 del quinto mes. El 9 del quinto mes. ¿Y por quién fue destruido? Por los babilónicos. Y resulta que después, cuando Yeshua HaMashiach profetiza que iba a producirse la destrucción de ese templo donde él estaba, ¿no es cierto?, que era el segundo templo ya, ocurrió claramente, usted lo sabe, en el año 70, ¿no es cierto?, después de Mashiach, y fue a través de Roma por el emperador Tito. Pero la pregunta es la siguiente, ¿usted sabe la fecha en que ocurrió tal evento? Literalmente en la misma fecha, el 9 del quinto mes. Es decir, el templo sí o sí fue destruido las dos veces, el primero y el segundo templo, en la misma fecha. ¿Usted me puede explicar cómo puede ser posible que algo tan impresionantemente grande pueda coincidir literalmente en la misma fecha? ¿En la misma fecha? Es un dato anecdótico y que usted puede revisarlo justamente en algunas páginas judías si usted quiere, pero esto ya ocurrió ahora, el día 9 del quinto mes, de este mes que estamos viviendo en este momento. Ya ocurrió y fue un día de luto porque coincide las dos destrucciones de los templos en exactamente el mismo día. Algo realmente que usted, yo al menos digo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo el Padre en ese aspecto? ¿Cómo es el mismo día? El 9 del quinto mes. Bueno, dicho eso, vamos nuevamente a entrar a lo que ya conversamos. Ezequiel, capítulo 37, verso 26, dice así: y haré con ellos, claramente con Israel y con Judá, pacto de shalom, ¿ya? Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi lugar Kadosh. Este lugar Kadosh viene siendo justamente como el templo, entre ellos para siempre. Estará en el medio de ellos mi Mishkan, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, hago Kadosh a Israel, estando mi lugar Kadosh en medio de ellos para siempre. Esto es una palabra profética de lo que el Padre va a hacer. ¿O ya hizo? Pregunto eso, porque el punto es lo siguiente: estos pasajes también son pasajes que están afirmando de alguna forma la interpretación de este mismo pasaje para decir de que hay un tercer templo físico, sí, se va a construir, aquí lo dice claramente. Y de hecho, volvamos a leerlo. Verso 26 de Ezequiel 37. Y haré con ellos, con Israel y con Judá, algo que todavía a la vista de los judíos no ocurre, ¿no es cierto? Pacto de shalom, pacto perpetuo. Y ese pacto que vendría siendo justamente Yeshua, la sangre de Yeshua. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi Mishkan, hablando nuevamente de la palabra tabernáculo, ¿no es cierto?, que estaba en el desierto, haciendo memoria de eso. Y seré a ellos por Elohim, tal como fue en el desierto, y ellos me serán por pueblo, tal como fue en el desierto, y sabrán las naciones que yo hago a Israel Kadosh, yo lo hago santo, estando mi lugar santo, mi lugar Kadosh, en medio de ellos para siempre. Entonces, si se lee esto literal, tal cual como está escrito, es inevitable pensar de que va a haber un tercer templo físico. Pero vamos a leerlos con los ojos del Ruaj.
Observe lo siguiente. Verso 27. Dice acá, estará en medio de ellos mi Mishkan. Agregue en el Ruach de la siguiente forma: estará en medio del corazón de ellos mi Mishkan, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Yahweh hago Kadosh a Israel, estando mi lugar Kadosh en medio del corazón de ellos para siempre. ¿Cómo se entiende eso ahora? ¿Se da cuenta? Muy distinto pensar que el Padre sí o sí vino a habitar en nuestro corazón, y donde justamente Él tiene su morada, su lugar Kadosh aquí con nosotros. Recuerda una cosa que Salomón, Shlomo, dijo también en Ezequiel capítulo 3, verso 11, dice claramente que el Padre puso eternidad en el corazón de nosotros, sin que nosotros logremos entender cuál es todo el proyecto y el plan que el Padre tiene. Eso lo dice claramente Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 11. Entonces, una de las cosas que usted se puede dar cuenta es que donde el Padre puso una misma naturaleza que Él tiene, que es eternidad. La puso biológicamente, físicamente en un lugar ubicado en el cuerpo humano. ¿En dónde? En el corazón, lo dice claramente Salomón. Entonces, el punto es lo siguiente: ¿dónde Él va a reinar? ¿De dónde emana la vida? Del corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde Él va a tener que gobernar para que nosotros volvamos a ser sus hijos? En nuestro corazón. Por eso no es una casualidad que nosotros, cuando hacemos Teshuvá y abrimos nuestro corazón para recibir a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor, nuestro Adón y nuestro Salvador, sea aquí, en el corazón. No es una casualidad. ¿Por qué? Porque el Padre habita en el corazón de Israel, que viene siendo Jerusalén. Y ese lugar físico, literalmente, es el corazón del planeta, porque está en el Medio Oriente. Mire, en el Medio Oriente. ¿Dónde está puesto el corazón físico en nosotros? En el Medio Oriente. No es casualidad, es diseño. Entonces, cuando estamos leyendo las Escrituras, tenemos que leerlas con entendimiento. Por eso le damos la gloria al Ruach HaKodesh, que nos abre el entendimiento para poder entender lo que está escrito. Porque bien sabemos que no es un templo físico lo que el Padre está buscando. Y de hecho lo vemos más adelante con palabras de Rav Shaul. Sigamos en Ezequiel, pero vamos a subir al capítulo 43. Acá hay una descripción desde el 40, 41, 42, 43, con respecto a una visión que Ezequiel tiene con respecto al templo, algo extraordinario, ¿no es cierto? Una visión que tuvo Ezequiel. Y dentro de ese mismo tema, observe lo siguiente. En Ezequiel, capítulo 43, verso 1 en adelante dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, ¿ya? Y he aquí la Shejiná de Elohim de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su Shejiná. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, eso es adoración, adoró, ¿no es cierto? Y la Shejiná de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Misma puerta que usó Mashiach cuando entró justamente la semana anterior a Pesaj. Y me alzó el Ruach y me llevó al atrio interior, y he aquí que la Shejiná de Yahweh llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, Ben Adam, este es el lugar de mi trono. Estamos hablando de el templo, es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Fíjese, y nunca más profanará la casa de Israel mi nombre Kadosh, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta, ¿esto qué es? Es la casa del Padre, ese templo hermoso, tremendo, impresionante. Usted puede ver todas las descripciones de una cantidad de cámaras, etcétera, que hay dentro, una cosa impresionante. Pero el punto es lo siguiente: este templo es una visión.
No es el templo físico que hubo acá abajo en la tierra. De hecho, eso nunca ha existido, técnicamente hablando, porque es una cosa impresionante. Ya, ahora, una cosa es la ciudad de Jerusalén y otra cosa es el templo. No se confunda con eso porque muchos piensan, pero no, pues si no aparece eso después en Apocalipsis aparece la ciudad de Jerusalén. No se habla de templo. Eso hay que dejarlo sumamente claro. No se habla de templo, se habla de la gran ciudad de Jerusalén, la cual tiene 12 puertas. Tiene 3 al norte, sur, este y oeste, para que entren por ellas las 12 tribus de Israel. La pregunta, ¿será que la misma ubicación que había en el desierto de las 12 tribus, 3 al norte, 3 al sur, etcétera, será la misma disposición de los nombres de las puertas? Digo yo, porque no está escrito, pero cuando uno entiende, cabe la posibilidad que el Padre use nuevamente el mismo diseño. Cabe la posibilidad. Ya, ahora, si usted se da cuenta aquí, ya está mostrando claramente que la casa del Padre viene siendo justamente el templo y no solamente la casa, es claramente el lugar de mi trono. ¿Ya? El templo, trono. Ahora, Jeremías capítulo 4:4. ¿Qué es lo que le importa al Padre? ¿Qué es lo que le importa al Padre? ¿El templo físico? De ninguna manera. Siempre lo que el Padre ha visto y ha buscado en nosotros, que de nosotros tengamos un corazón. Un corazón. Recuerde lo siguiente. ¿Qué fue lo que le pasó a Samuel cuando tuvo que ir justamente a la casa de Isaí a buscar el futuro rey de Israel? Y se acuerda que Isaí le pasó a todos sus hijos, del mayor, que era como lógico que el mayor tenía que ser como que la cabeza, él podía ser justamente el próximo rey de Israel. Después, no tienes otro hijo, ya el segundo, el tercero, ¿verdad? Y al final, ¿y se acabaron tus hijos? No, tengo uno que está pastoreando las ovejas. Mándalo llamar, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que mandes llamar a tu menor. Y bueno, ese menor claramente era David. Entonces el punto es lo siguiente, ¿qué fue lo que el Padre le dice a Samuel? No mires su apariencia, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Entonces, el Padre, lo que más le interesa de nosotros es nuestro corazón. Y que nuestro corazón esté así con Él. Ahora, quiero llevarlos a Jeremías, como dije yo, 4:4, y observen lo que pasa aquí. Circuncídese para Yahweh y quiten el prepucio de su corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de sus obras. La pregunta, ¿a dónde está enfocándose el Padre en este pasaje? Circuncídese para Yahweh, ¿no es cierto? Y quiten el prepucio de su corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué es lo que al Padre le interesa? Que nuestro corazón sea circuncidado. Nuestro corazón sea un corazón de carne, como Él dice, ¿no es cierto? Ahora, observen también lo que pasa en las alabanzas en el capítulo 51, conocido como Salmos, porque la palabra Tehilim es la original de este libro, y Tehilim o Tehilá es alabanza. Tehilim es alabanzas. Entonces, es para que usted pueda entender, porque la palabra Salmos técnicamente no es la más apropiada. Pero para que usted no se enrede, Salmo 51, salmo que yo creo que más de alguno de ustedes reconoce, que es el salmo que hizo David justamente después de haber sido confrontado con Natán, donde le explica claramente que él había tomado a la mujer de Urías, que era la única mujer que él tenía, cuando ya David tenía sus mujeres, ¿no es cierto? Y claramente manda matar a Urías, y conocemos todo el tema, y le hace una reprensión profética claramente Natán. Y aquí es donde aparece este salmo, y en el Salmo 51, en el verso 10, miren lo que dice acá David. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. ¿Un qué? Un lev tahor, corazón limpio, y renueva un ruach recto dentro de mí. Es decir, rectitud y pureza. Eso es lo que el Padre busca de nosotros. Pero ¿qué es lo que está pidiéndole David acá? Un corazón limpio. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que su corazón en su momento se envaneció en su lascivia, la cual la traía lamentablemente por herencia. ¿Por causa de quién? Usted ya sabe y conoce la historia. La parte genealógica, ¿no es cierto?, era por la prostituta, ¿no es cierto?, que había sido rescatada del monte de Jericó, que fue
parte claramente también de la descendencia, ¿no es cierto?, digamos, de la parentesco, de los parientes, ¿no es cierto?, que tuvo David, ¿no es cierto?, en el pasado. Entonces, la lascivia ya venía, y eso lamentablemente lo hizo tropezar y mirar y poner sus ojos en una mujer que no era su mujer, algo que estaba dentro de la Torá. Recordemos que dice el 10º mandamiento, o el 10º mitzvah, que dice claramente, no codiciarás, ¿no es cierto?, la mujer de tu prójimo, no la vas a codiciar, la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Transgredió la Torá en ese momento? Sí. Más aún manda a matar, a asesinar al esposo. ¿Para qué? Para cumplir con la Torá porque no estaba casada. No, ¿cómo? ¿Quién entiende eso? ¿Se puede dar cuenta de la ceguera que produce el pecado? ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, Salmo 51, 10 dice, si crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un ruaj recto dentro de mí. Eso es lo que al Padre le interesa. Por eso lo pedía con tanto fervor, claramente, David, después de haber entendido el pecado que había cometido. Ahora, se puede dar cuenta que el Padre lo que le importa, y siempre le ha importado, ha sido del corazón. Ahora, Joel, capítulo 2, verso 27. Vamos a ir avanzando para conocer un poco más cómo se viene desarrollando proféticamente la llegada del Ruach HaKodesh, que es la presencia del Padre que tiene un lugar físico en el pasado, en el desierto, en el Mishkan. Luego tiene un lugar físico edificado extraordinariamente. De hecho, no existe hasta hoy, y esto es un dato que es muy importante, hasta hoy no existe ningún lugar en el planeta que haya tenido o que tenga hoy día la misma inversión que se hizo justamente para el templo del Padre, el cual tiene una cantidad de millones de euros de forma inigualable. No existe nada en el planeta hoy día que se compare a la inversión que se hizo tanto en oro, plata y cobre para lo que se hizo justamente para el templo que hizo Salomón, algo que ya David había reunido anteriormente para entregarle justamente todo listo y dispuesto para que pudiera empezar la construcción justamente Salomón. Algo que también Salomón agregó algo más también, claramente. No existe en el planeta nada igual a lo que fue el templo de Salomón en cuanto a majestad, a gloria. No existe nada en el planeta. Ahora, Joel capítulo 2, verso 27. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh su Elohim, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Verso 28. Y después de esto derramaré mi ruaj sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi ruaj en aquellos días. Yo pregunto, ¿eso le suena a la fiesta de Shavuot, en griego Pentecostés? ¿Le suena? Bueno, promesa por cumplida. El Padre ya no va a habitar. Ya dice que no está mostrando que hay un templo donde voy a estar. No. Voy a derramar mi ruaj. Y es el Ruach HaKodesh. El que físicamente, por decirlo de alguna manera, es el que está en el lugar físico. De alguna manera es la presencia, que es lo que también que viene siendo la Shejinah, la gloria, todo el esplendor, todo eso es lo que habitaba en el Mishkan, luego en el Mikdash, en el templo que hizo Salomón. Seguimos avanzando. Ya vimos que eso ya está parte del cumplimiento, ¿no es cierto? Eso ya fue ya cumplido en la fiesta de Shavuot. Pero en Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26, aquí el Padre lo está diciendo fuerte y claro. Les daré corazón nuevo. ¿Un qué? Corazón nuevo. Y pondré mi ruaj nuevo, y pondré ruaj nuevo dentro de ustedes. Es decir, hay un corazón de hombre nuevo y un ruaj de hombre nuevo. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, que no permite justamente ser flexible a la voluntad del Padre, sino que es duro. ¿Se da cuenta? Y les daré un corazón de carne. Y pondré, luego que hagas toda esta renovación, toda esta reforma en nosotros, y pondré dentro de ustedes mi ruaj. Y haré que anden en mi Torá, mis estatutos, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ese es el propósito final de
el Ruach HaKodesh, que esté dentro de nosotros para hacernos caminar en la voluntad del Padre, que es su Torá. Pero dice claramente acá, pondré corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, pondré un Ruach nuevo, ¿no es cierto? Y cuando ya tengamos todo eso listo, voy ahí a colocar mi Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Mi Ruach dentro de ustedes para que anden en mi Torá, mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Algo que usted ya viene claramente entendiendo que fue cumplido en la fiesta de Shavuot, conocido en griego como Pentecostés, en Hechos capítulo 3, 2, 3, ¿no es cierto? 2 y 3. Entonces, cuando entendemos todo eso, claramente ¿dónde está el tercer templo? Aquí está, formándose en nosotros. Nosotros somos ese templo. Y aquí está lo que Rav Shaul entendió en relación a este mismo tema. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice así: ¿no saben que son el templo de Yahweh y que el Ruach de Elohim mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Yahweh, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual son ustedes, Kadosh es. ¿Se da cuenta? Entonces, la pregunta, ¿hay un tercer templo? Sí, pero no como lo ve la carne, no como lo ve la religión. No es un tercer templo físico, ¿no es cierto?, de piedra. Es un tercer templo hecho de carne. Es decir, volvemos al diseño original que ocurría con Adán. Exactamente igual. Ahí no había templo en Edén. Tampoco había templo en la época de Noah. Tampoco había un templo en la época de Abraham. Era una relación personal entre el Padre y nosotros. Una relación personal entre el Ruach HaKodesh y nuestro Ruach. ¿Se da cuenta? Pero un Ruach que ya está despierto. En el caso de Abraham, de Isaac y Jacob. Un Ruach que el Padre despierta. Hoy, ¿cómo se despierta el Ruach humano? Haciendo Teshuvah. ¿Por qué? Porque claramente el Padre hizo eso originalmente. ¿Para qué? Para formar el pueblo que Él iba a hacer. Él formó un pueblo para Él. Lo formó a través de Abraham. Y claramente Él tuvo que despertar ese Ruach para que justamente tuviera una conexión y un hambre de conocerlo y de poder sintonizar justamente su Ruach con el Ruach del Padre. Luego de eso, cuando ya el Padre entregó Torah y conocemos toda nuestra historia, Él nos envía justamente un Salvador para volver a traernos a su corazón, volver a traernos a sus brazos, volver a traernos a su voluntad, que vendría siendo la Torah, que fue ya nuevamente reformada por nuestro Rey, por Mashiach. ¿Para qué? Para poder llevarnos a la altura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque la primera Torah, la cual se entregó en el monte Sinaí, tenía cerca del 90%, por decir de alguna forma, de efectividad. Pero para llevarnos a la excelencia, llevarnos a la pureza, a la santidad absoluta, tenía que haber una última reforma y solamente usted sabe que existen los tres, ¿no es cierto?, poderes del Estado. Bueno, hay un poder del Estado, ¿no es cierto?, que es el legislativo, que es el que legisla. Y el poder legislativo es el único que tiene la facultad de poder agregar o quitar o modificar leyes. ¿Sí o no? Bueno, eso lo hace el mismo Rey, porque en él están las tres figuras del Estado. Él es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Sí o no? Él es el Rey, el ejecutivo, Él es el legislativo, el que legisla las leyes, y claramente Él es el juez de todo el universo y toda la tierra, que es el mismo, ¿se da cuenta? Entonces, Él hizo una reforma a la Torá, y es lo que nosotros hemos conocido, que aparece justamente en Mateo capítulo 5 en adelante. Entonces, cuando entendemos estas cosas, claramente todo se nos va ordenando, y sí, entendiendo la mentalidad religiosa judía, también entendemos lo que está detrás justamente de las mentes de los hijos de la serpiente. Ahora, dijimos claramente que en 1 Corintios 3:16, Rav Shaul nos habla: ¿acaso ustedes no saben? ¿Acaso ustedes no saben? ¿Por qué le dice así Rav Shaul? Porque todos los israelitas entendían que claramente el Ruach HaKodesh era el que habitaba físicamente, por decirlo como vuelvo a repetir, de una forma figurada, ¿no es cierto?, en el templo. Y si ahora el Ruach HaKodesh habita en nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Somos el templo. Y tenemos que ser santos, Kadosh, ¿no es cierto? Porque el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, no puede habitar en un lugar que no sea santo. Tanto así que el mismo templo se santificó para que eso ocurriese. Ahora, nosotros, ¿cómo nos santificamos? A través de la Teshuvah y de la sangre de Mashiach. Y a la vez de eso, empezar a caminar
en la voluntad del Padre, no haciendo una declaración o una oración de arrepentimiento, como lo queramos llamar, ¿no es cierto? Y después hacer cada uno lo que bien le parezca. No, así no funciona. Esa persona de partida no lo hizo de corazón, claramente no está dentro, automáticamente, porque en el cielo las cosas no las puede engañar. Al pastor, al roe, como tú quieras, podrá engañarlo con una actitud de apariencia de piedad, pero en el cielo las cosas son distintas. Y el Padre bien sabe quiénes son y quiénes no son de los que están dentro de las congregaciones. Bueno, segunda de Tesalonicenses, Rab Shaul, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá Mashiach, ¿no es cierto?, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim y es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Yahweh como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? La pregunta es la siguiente: usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Por aquí está hablando de un tercer templo físico. Correcto. Yo se los dije al principio. Hay un tercer templo hecho por el Padre, que somos nosotros, no hecho por mano de hombre. Pero hay un tercer templo que está hecho por mano de hombre, natural y físico, el cual justamente está detrás de toda la confabulación que tienen los hijos de la serpiente. Ahora, ustedes me dirán, pero aquí está hablando Rab Shaul. Sí, Rab Shaul sabe que va a venir justamente alguien a sentarse, a hacerse pasar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabe que hay un falso Mashiach, o bien conocido como un anti-Mashiach, ¿no es cierto?, o un anticristo. Es un falso Mesías. Y es él el que hoy, viendo nosotros lo que está pasando en Israel, donde no hay templo, porque ya no existe desde el año 70, sí o sí hay sobre la plataforma donde estaba el templo, hay una mezquita musulmana, ¿no es cierto?, que tiene el domo que se le conoce como el domo de la roca, que tiene, ¿no es cierto?, la cúpula dorada. Y alguien va a tener que sacar eso de ahí, porque físicamente en ese mismo territorio es donde estaba levantado justamente el templo de Salomón y posteriormente el segundo templo. Entonces, usted podrá darse cuenta que la situación para llegar y hacer un tercer templo no es cosa fácil. Alguien va a tener que hacerlo. Bueno, aquí lo dice claramente Rab Shaul, porque ¿quién va a tener que hacer toda esa logística y hacer todas esas conexiones y conversaciones políticas, diplomáticas, etcétera, con los musulmanes, para que saquen justamente el domo de la roca de ese lugar, para poder levantar nuevamente el templo del Dios de Israel? El anti-Mashiach o el falso Mashiach. Y es por eso que ahí se cumple la profecía falsa que tienen justamente los rabinos de que el Mashiach tiene que reconstruir el tercer templo. Lo va a hacer y ya lo hizo porque lo hizo a través de nosotros. Porque hoy día usted bien sabe que el Padre no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita en nosotros. Y es por eso que nuestra pasión y nuestro amor por Él cada día crece más y nos maravillamos cada vez que justamente Él nos trae revelación de su palabra. Y de hecho, tanto así, Mashiach mismo, que Él mismo profetizó la destrucción del templo, ¿no es cierto? Él dijo que no va a quedar piedra sobre piedra, Él mismo ya sabía que se iba a reconstruir después. Pero miren, acompáñenme, Mateo 24, verso 14. En adelante. Aquí usted se va a dar cuenta que Mashiach, ¿cómo dice esto? Se confunde, se enreda, no es así, es así. No, es que hay que entender que hay cosas que ellos ya lo vieron. Y también Rab Shaul lo vio. Entonces, por lo tanto, observe lo siguiente. Mateo 24, verso 14 en adelante. Y será predicado esta besorá del Malhut, ¿no es cierto?, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar Kadosh la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, algo que también el libro de Daniel fue profetizado y fue enseñado y instruido justamente a los tesalonicenses, porque dice claramente Rab Shaul, ¿no se acuerda que cuando yo estaba con ustedes les decía estas cosas? Claramente, cuando él estaba profetizando todas estas cosas, le estaba hablando con respecto a las bases proféticas que estaban ¿en dónde? En el libro de Daniel. Y aquí Mashiach, en el capítulo 24 de Mateo, nos dice claramente en el verso 15, por tanto, cuando vean en el lugar Kadosh, Mashiach ya sabía que el tercer templo, o sea, el templo que estaba ahí en Jerusalén iba a ser destruido. ¿Cómo habla de el templo? Porque él sabía que se iba a reconstruir
un tercer templo. Entonces, en el lugar Kadosh, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es decir, claramente hay una doble lectura en el ámbito profético del libro de Daniel. Uno que ya se cumplió, que fue justamente con Antíoco Epífanes, estamos hablando con Grecia, y ahora donde Grecia también va a estar involucrada en este asunto. ¿Por qué? Porque el espíritu de Grecia va a ser el que va a respaldar al anti-Mashiach o al falso Mashiach. Lo va a respaldar. Por lo tanto, la figura de Antíoco Epífanes viene siendo como una marcha blanca de lo que vendría siendo justamente el falso Mashiach para estos últimos tiempos. Y sigo leyendo acá. El que le entienda, dice Mashiach, ¿no es cierto? Porque claramente está hablando del tercer templo. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen aquellos días. Oren pues para que su huida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren, miren, aquí está el Mashiach, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos mesías, ¿no es cierto?, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, nos dice que va a ser así, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Es decir, claramente, aquí está claro, van a haber falsos mesías, claramente que sí, ya han habido, ya han ocurrido, está más que claro que sí. Pero aquí puntualmente estamos hablando del anti-Mashiach o el falso Mashiach, que va a ser la encarnación del mal, la encarnación de la tiranía sobre el planeta. Eso es lo que va a ocurrir. Pero Mashiach está hablando del templo, porque él sabía que iba a haber una reconstrucción del tercer templo y que él se iba a entronar ahí, haciéndose pasar por algo que ya vimos justamente en la segunda carta de Tesalonicenses. Ahora, para que usted se dé cuenta que nunca estuvo de la parte del corazón del Padre un templo, cosas como esas, porque no es el diseño, el templo fue un lugar solamente que se fue construyendo y fue madurando con el tiempo, por lo que el Padre quiere es habitar con nosotros. A ver, ¿les suena Emmanuel? ¿Elohim con nosotros? Bueno, eso es lo que Él quiere, habitar con nosotros siempre. Y para eso usted se puede dar cuenta, lo que Él lo dice en Yohanan, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 21, verso 21. Dice así, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Verso 22, y no vi en ella templo. Aquí está hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? Y dice acá, y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque Yahweh el Shaddai es el templo de ella y el Cordero. La ciudad de Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la Shejiná, la gloria de Elohim, la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Se puede dar cuenta? ¿Hubo en algún momento en parte del corazón del Padre, en su mente y su corazón, un templo? No, nunca. Lo que Él quiere es una relación de padre e hijo, porque eso es lo que Él hace. Padre e hijo, nada más que eso. Ahora, el punto es lo siguiente, dice acá que el Shaddai es el templo y el Cordero. Y bien sabemos que el Padre y Mashiach es uno, ¿no es cierto? Y si nosotros somos justamente el cuerpo de Mashiach, y acabamos de entender, y acabamos de leerle a Rav Shaul su carta, donde dice que nosotros somos el templo, puede haber templo en otro lugar, si el templo es esto. Por eso Rav Shaul también dice que somos piedras, que nos edificamos unos con otros. ¿Por qué? Porque él está viendo justamente la construcción del templo físico que fue hecho de piedra. Entonces, por lo tanto, nosotros como piedras nos edificamos mutuamente unos con otros. Entonces, cuando nos juntamos
tenemos una reunión, sobre todo cuando nos juntamos con hermanos que ya llevan conociendo a Mashiach durante tiempo, claramente es una maravilla, es un deleite conversar con ellos porque claramente sus experiencias y lo que ellos conocen los van a uno nutriendo, a uno lo van alimentando y lo que uno ha experimentado y ha conocido de la Escritura también se lo entrega a ellos. ¿Y qué lo está pasando ahí? Nos estamos edificando unos con otros. Y esas conversaciones son literalmente sin tiempo. Partimos almorzando, terminamos ya oscureciendo y ni nos cuenta, nos dimos que pasaron 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque entramos en el Ruach, entramos en el tiempo celestial, donde justamente el tiempo natural no corre. ¿Por qué? Porque es tan maravilloso poder estar en presencia del Padre, conociendo, aprendiendo y preguntando, teniendo respuestas, abriendo el entendimiento que nuestro Ruach no para de beber justamente de esa hermosa y maravillosa agua espiritual. Ahora, la asamblea de Mashiach es el cuerpo de Mashiach, y si Mashiach y Yahweh es el mismo y es el templo donde reside el Ruach HaKodesh y nosotros estamos llenos del Ruach HaKodesh, somos claramente parte de él. Porque lo que estamos haciendo y lo que el Padre siempre ha querido de nosotros es que volvamos al diseño original, a imagen y semejanza suya. ¿Hay un tercer templo? Sí, somos nosotros. ¿Hay un tercer templo físico que se va a construir? Sí, lo van a hacer justamente los hijos de la serpiente. Por eso yo les digo, hay algo muy curioso, que lo dije al principio de la enseñanza, de que hay muchos cristianos que están apoyando financieramente hoy día a Israel para la construcción del tercer templo, cuando el tercer templo va a ser justamente una de las cosas más grandes que el anti-Mashiach o el falso Mashiach se va a adjudicar el día de mañana. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.